Buenos días a todos. Vamos a presentar el día de hoy el tema de qué hacer en caso de exposición laboral a VIH. Es importante que los trabajadores de la salud tengamos conocimiento del protocolo a llevar a cabo ante una exposición de riesgo, eh, puesto que es importante la actuación inmediata para prevenir de la mejor manera el riesgo de transmisión de VIH. Así que vamos a ver a continuación los pasos a llevar a cabo en ese caso. Muy bien. Tenemos que saber primero que nada cuáles son las exposiciones laborales que nos dan riesgo de contraer VIH, ¿sí? Así que vamos a explicar primero que nada cuáles son las exposiciones que nos dan riesgo y cuáles no, ya que de acuerdo a ello vamos a proceder en nuestra actuación. Entonces, tenemos que una herida percutánea o el contacto de una mucosa o piel no intacta con un fluido potencialmente infeccioso se considera una exposición laboral con riesgo de transmisión de VIH, ¿sí? Es decir, ya sea que nos pinchemos un dedo o cualquier parte del cuerpo con alguna aguja contaminada con algún fluido potencialmente infeccioso, o ya sea que este fluido potencialmente infeccioso tenga contacto con, por ejemplo, nuestras conjuntivas, la mucosa oral o piel no intacta, piel con abrasiones, con ampollas, con dermatitis, eczema. Esto se considera exposición laboral con riesgo de contraer VIH y tenemos que tener mucho cuidado y proceder a evaluar si necesitamos o no tomar el- los antirretrovirales para prevenir la transmisión de VIH. ¿Cuáles son los fluidos potencialmente infecciosos? Bueno, son la sangre y cualquier fluido que tenga sangre macroscópica, por ejemplo, orina con sangre macroscópica, heces con sangre macroscópica, saliva, si es que tiene sangre visible. También el semen, las secreciones vaginales, el líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido peritoneal, pleural, pericárdico y amniótico. Se consideran potencialmente infecciosos. Los que no son infecciosos son la orina, las heces, la saliva y el sudor. Como ya mencionamos, siempre y cuando estos fluidos no tengan sangre macroscópica. En caso de tenerla, tenemos que considerarlos como potencialmente infecciosos. Tenemos que la mayoría de estas exposiciones laborales se dan en las unidades de cuidados intensivos, en los quirófanos y ocurren principalmente a enfermeras y a médicos tratantes. Eh, entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante una exposición laboral a VIH? ¿No? Ante un contacto con un líquido potencialmente infeccioso, ya sea a través de herida percutánea, mucosa o piel no intacta. Lo que tenemos que hacer primero que nada es dar atención inmediata al sitio de exposición, ya sea donde nos hayamos herido, ya sea en la mucosa que haya tenido contacto con el fluido o la porción de la piel que haya tenido contacto. Atención inmediata, vamos a ver a continuación cuál es esa atención inmediata. Después cuantificaremos cuál es el riesgo de transmisión. En función de eso, vamos a determinar si es necesario proceder con los estudios diagnósticos, pruebas de laboratorio y también el tratamiento, que es
también llamada profilaxis posexposición a VIH. Y en caso de que se haya administrado esto, vamos a darle un seguimiento. ¿Por qué? ¿Por qué cuantificamos el riesgo? Porque no damos el tratamiento con antirretrovirales a todas las personas que se exponen a fluidos corporales accidentalmente durante la práctica médica. ¿Por qué? Porque los antirretrovirales tienen algún efecto tóxico y no están indicados en todos los pacientes, todas las personas, además de que se crearían resistencias, ¿no?, en diferentes virus a estos medicamentos. Así que bueno, primero que nada, el paso número 1 de los 5 que mencionamos es la atención al sitio de exposición. En caso de que sea una herida percutánea, hay que lavar esta herida con agua y con jabón, ¿sí? No hay evidencia de que los antisépticos tengan un efecto protector contra la transmisión de un patógeno de origen sanguíneo. Así que bueno, acá menciona que hay que hacer uso de agua y jabón para lavar el sitio donde haya ocurrido la herida percutánea, ¿sí? En caso de que haya sido contacto con una mucosa, con piel no intacta, hay que usar agua limpia o simplemente agua estéril, agua salina, lo que está a la mano. Lo importante es que tenemos que actuar de inmediato, ¿sí? En caso de que sí haya riesgo de transmisión de VIH, el tratamiento con antirretrovirales debe darse idealmente dentro de la primera hora, ¿sí? Conforme más pasa el tiempo, más es el riesgo de que el medicamento no sea efectivo. Así que hay que actuar de inmediato, dando atención inmediata al sitio de exposición. Recordemos, heridas percutáneas con agua y jabón, y en caso de que sea mucosa o piel, hay que irrigar con agua salina o agua estéril o agua limpia, lo que esté a la mano. Después vamos a determinar o cuantificar el riesgo de transmisión de VIH, ¿sí? Como ya lo mencionamos, la importancia de esto estriba en que, bueno, para determinar si vamos a dar o no los antirretrovirales, que son la profilaxis por exposición a VIH, ¿sí? Vamos a ver que primero, si el paciente tiene VIH, el paciente expuesto, si el paciente fuente tiene VIH o tiene factores de riesgo para VIH, entonces hay que proceder, ¿sí?, a decir que el riesgo sí es alto, ¿sí? El riesgo de transmisión es alto. Ya veremos a continuación qué decisiones tomamos si el paciente fuente del fluido no tiene VIH. Pero si tiene VIH o tiene factores de riesgo, ojo, el riesgo sí es alto. Y los factores de riesgo son estos: homosexuales, sexualmente activos, trabajadores sexuales, usuarios de drogas intravenosas, personas con historial de estar en la cárcel, personas con parejas con estas características ya mencionadas o personas con antecedentes de violación. Entonces, acá tenemos las contraindicaciones que, bueno, en caso de que la persona expuesta es VIH positiva, en caso de que la exposición no sea riesgosa, o en caso de que la exposición ya haya tenido lugar hace 72 horas, o si la persona expuesta no lo autoriza. Volvamos a repasar:
Si la persona expuesta ya tiene VIH, no tiene sentido darle profilaxis exposición a VIH, puesto que ya está infectada, ¿no? En todo caso, esta persona debería ser evaluada para un tratamiento antirretroviral altamente activo, ¿sí? Que es un tema aparte. Otro, número 2, si no hay riesgo de exposición, si la exposición no es de riesgo para contraer VIH, entonces no tiene sentido eh, pues dar los antirretrovirales, puesto que, como ya mencionamos, son tóxicos y también pueden causar resistencia en otros viruses, lo cual no es conveniente. Número 3, si ya pasaron 72 horas después de la exposición, ya no, digamos que es una contraindicación según la guía de práctica clínica, porque bueno, ya la profilaxis exposición a VIH ya no tiene efectividad. Entonces, bueno, sería lo mismo que en el caso uno, ¿no? O sea, ya podríamos, en lugar de prevenir la infección, pues causar resistencia en los virus e incluso provocar toxicidad en el paciente sin ningún beneficio. Y número 4, bueno, si el paciente expuesto se niega a recibir la profilaxis exposición a VIH, no hay nada que podamos hacer. Acá están entonces las contraindicaciones. Entonces, repasemos una vez más. Las indicaciones están relacionadas con el paciente fuente, ¿sí? Las indicaciones de, bueno, de darle al paciente expuesto la profilaxis. Si el paciente fuente tiene VIH o tiene factores de riesgo, esto favorece, ¿no?, a que elijamos dar, dar los antirretrovirales. Ahora bien, si la persona expuesta tiene uno de estos cuatro contraindicaciones, pues no podemos proceder. Muy bien. Entonces, bueno, también hay que saber que en realidad el riesgo de contraer VIH luego de una exposición laboral no es tan alto, ¿no? No obstante, varía de estas cifras mostradas. Una exposición percutánea causa eh, infección por VIH en 3 de cada 1000 accidentes y una exposición a través de mucosa o de piel no intacta aún menos, ¿ok? 3 de cada 1000 casos hay infección de VIH a través de herida percutánea. No obstante, las cifras son aún más altas en caso de que el paciente fuente tenga viremia alta o en caso de que la herida percutánea haya sido profunda o que haya implicado una exposición con abundante sangre. En estos casos, las cifras son aún más altas de transmisión para VIH. Entonces, si lo que decidimos en base a la evaluación de las indicaciones y contraindicaciones relacionadas al paciente fuente y al paciente expuesto, si lo que decidimos es que en realidad si hay alto riesgo de transmisión de VIH, entonces procedemos a hacer pruebas de laboratorio, también aplicadas también al paciente fuente y al individuo expuesto, ¿sí? Al individuo fuente, bueno, hay que hacerle pruebas para VIH, virus de la hepatitis B, C, y bueno, en el caso del individuo expuesto, lo mismo, hay que hacer una historia clínica también es importante preguntar sobre los medicamentos que el paciente toma y primero que nada preguntarle sobre el estado serológico para VIH y bueno, si no lo sabe podemos hacer una prueba serológica. También, bueno, la biometría hemática, las pruebas de función renal,
pruebas de función hepática, pruebas de embarazo en el caso de mujeres. Esto, bueno, son estudios que se hacen. No obstante, no vamos a esperar a que obtengamos los resultados para decidir dar o no dar la profilaxis exposición. Tenemos que proceder de inmediato. Quizás la única prueba que podamos esperar es la de embarazo, en caso de que se considere administrar efavirenz en el esquema de antirretroviral, pero los demás estudios no. También mencionar que el efavirenz no es de los medicamentos de primera elección tratar, para dar profilaxis por exposición a VIH. Así que hacemos los estudios, pero no esperamos al resultado y bueno, decidimos primero que nada qué tratamiento le vamos a dar. El esquema antirretroviral que se da en la profilaxis exposición a VIH puede ser con 2 o 3 antirretrovirales, ¿sí? Depende, claro, de la gravedad de la exposición, de la resistencia, probable resistencia del virus a los fármacos y también de, bueno, factores de la persona expuesta, por ejemplo, si tiene comorbilidades, si tiene algún medicamento prescrito, ya que hay que tener cuidado con las interacciones medicamentosas, ¿sí? Entonces, como ya mencionamos, el tratamiento hay que darlo desde la primera hora de exposición, idealmente. Y bueno, entonces, bueno, habíamos dicho que elegimos el tratamiento en función de la gravedad, de la exposición, de la resistencia viral y de los factores de la persona expuesta. Entonces, en cuanto a la resistencia viral, antirretrovirales, ¿cómo la indagamos? Bueno, supongamos que la persona fuente tiene VIH. Entonces vamos a preguntarle si le han cambiado antirretrovirales a lo largo de su tratamiento. Esto nos va a dar alguna señal, ¿no? de que algunos medicamentos pues, ya crearon resistencia. Y también hay que preguntarle por cuál es su esquema antirretroviral, ¿no? Actual y anterior, ¿no? Y si se ha adherido al tratamiento, ¿sí? Y bueno, en caso de saber la resistencia a inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa en la población de donde es originario el paciente fuente, pues bueno, es un dato adicional, no obstante, no es indispensable, ¿no? Si es mayor del 15%, bueno, hay que dar, esto sería un punto a favor a dar tres fármacos en lugar de solo dos, ¿no? Entonces, para elegir el tratamiento, entonces ya mencionamos los tres datos que hay que tener en cuenta. Digamos, la gravedad de la exposición, que está relacionada al riesgo de adquirir la infección, como ahí dice arriba. También la probabilidad de la resistencia y factores del paciente expuesto. Primero que nada, veamos, bueno, como podemos ver ahí, la vía de exposición nos ayuda a determinar qué tratamiento vamos a dar. ¿Por qué? Porque está relacionada con la gravedad de la exposición. Como recordamos, es más grave una herida percutánea que un contacto con mucosa generalmente, ¿no? Da más riesgo de transmisión, más de 3 veces más riesgo de transmisión, ¿sí? Entonces, si fue vía percutánea, primero veamos que vamos a preguntarnos cuál es el estado serológico del paciente fuente. En este caso hay dos posibilidades, bueno, hay tres posibilidades, ¿no? Una de estas no la agregué. En caso de que sea positivo para VIH, ya sea que nos lo haya dicho el paciente o que lo hayamos descubierto por las pruebas que hicimos anteriormente,
En caso de ser positivo, podemos decir que puede ser de clase 1 o clase 2, en caso de tener VIH. Clase 1 es si es asintomático y tiene una carga viral menor a 1500 copias por mililitro. Digamos que no tiene una infección tan grave, ¿no? Y en caso de que sea clase 2, significa que es sintomático en cuanto al SIDA y que tiene una carga viral superior a 1500 copias por mililitro, ¿sí? Entonces, esta es la clase 2, implica una exposición más grave, ¿sí? En este caso no dudaremos en dar 3 fármacos, ¿no? En caso de que sea clase 2, bueno, podemos tener en cuenta la gravedad de la exposición, ¿no? Si fue mucha sangre, fue poca sangre, una herida profunda, superficial. Si fue grave, vamos a dar 3 fármacos, y si fue leve, solo 2. ¿Sí? Puede ser que desconozcamos. eh, esto de clase 1 y clase 2 fue en caso de que el paciente fuente haya sido seropositivo para VIH, pero puede ser que desconozcamos si tiene o no VIH, y puede ser que ni siquiera podamos indagarlo. ¿Por qué? Porque supongamos que la aguja con la que nos pinchamos, pues no sabemos en qué paciente se utilizó, estaba allí simplemente, o, o sabemos en qué paciente se utilizó, pero este paciente ya falleció y no hay muestras para determinar si tiene VIH o no, no hay muestras disponibles. En este caso, desconocemos su estado serológico y bueno, vamos a proceder a dar 2 fármacos por lo general. Hay algunas excepciones, pero por lo general se dan 2 fármacos, ¿sí? Hay una tercera opción, ¿no? En caso de que no tenga VIH, que el paciente sepa que no tiene VIH, que nos lo diga, bueno, que salga negativo para VIH en la serología. Pero si tiene, en este caso, no lo agregué en el esquema, pero en este caso, si el paciente fuente del fluido tuvo relaciones sexuales de alto riesgo para contraer VIH durante los las últimas 4 semanas, entonces, pues digamos que sí está indicado dar tratamiento preventivo. Y en caso contrario, pues no se da, no se dan los antirretrovirales. Ahora bien, si fue la exposición a través de piel o mucosa, pues entonces lo mismo. Vamos a determinar cuál fue la gravedad de la exposición, ¿no? En la gravedad de la exposición también interviene el estado serológico y clínico del paciente fuente. Si tiene VIH, puede ser de clase 1 o clase 2. Como ya mencionamos, clase 1 asintomático con menos de 1500 copias por mililitro, 2 fármacos en este caso. Y en el caso de que sea clase 2, nos preguntamos si la exposición fue grave o leve. Si fue grave, 3 fármacos, y si fue leve, 2 fármacos. Entonces, bueno, vemos que hay diferencias, ¿no? Vemos que hay diferencias. Si fue vía percutánea, fue vía mucosa. Vemos que si fue vía percutánea, en caso de que el paciente fuente sea clase 2, damos 3 fármacos. Si fue vía mucosa, en caso de que sea clase 2, nos preguntamos la gravedad de la exposición. En caso de clase 1, en exposición por mucosa, siempre se dan 2 fármacos, y en caso de clase 1 por estado
Bueno, por vía percutánea, nos preguntamos si fue grave o leve. O sea, estas son las diferencias. Y también hay que tener en cuenta en la elección del tratamiento la sospecha de la resistencia a antirretrovirales, que vamos a determinar como mencionamos en la anterior diapositiva con algunas preguntas relativas al historial de terapia antirretroviral del paciente fuente. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que está indicado dar dos fármacos. Los fármacos de elección son los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa. Y bueno, estos serían tenofovir, emtricitabina, o también se puede dar sidobudina, lamivudina. Esto lo determina ya el médico tratante. En caso de ser tres fármacos los indicados, estos van a ser igualmente dos inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa, en los que esté contraindicado, y un inhibidor de la proteasa potenciado con dosis bajas de ritonavir. Por ejemplo, tenofovir más emtricitabina y lopinavir con ritonavir. Y bueno, el seguimiento consiste en pruebas serológicas para VIH por ELISA al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, pues exposición. Aquí hay una pequeña excepción. Podemos extender la vigilancia con pruebas para VIH hasta los 12 meses, solo en el caso de que el paciente fuente del fluido tenga hepatitis C y el paciente expuesto hace seroconversión a hepatitis C y después de los 6 meses de la exposición laboral, entonces está indicado prolongar la vigilancia con pruebas de ELISA para VIH hasta los 12 meses. Solo en ese caso, pero por lo general se hace vigilancia hasta los 6 meses. ¿Sí? También hay que hacer vigilancia con pruebas serológicas de otros virus como hepatitis B, hepatitis C. También hay que cuidar que el paciente que esté tomando los antirretrovirales no suspenda el medicamento por reacciones adversas. En caso de tenerlas hay que ajustar las dosis, hay que tomar medidas. Por ejemplo, pueden darse antiespasmódicos y antieméticos en caso de efectos adversos gastrointestinales. ¿Sí? También hay que informarle que debe tener sexo seguro, ¿sí? No donar sangre, no embarazarse y no amamantar durante pues este periodo que está siendo vigilado para que no haya cero conversión a VIH. ¿Sí? Y también se le debe de prescribir un apoyo emocional y psicológico. ¿Sí? Y finalmente, estos son datos recabados de la guía de práctica clínica. El paciente puede ser referido al especialista en enfermedades infecciosas si ya tiene coinfección con algún virus de la hepatitis B o C, entre otros. Por ejemplo, estar embarazada. Y importante también saber que, si el paciente tiene alguna de estas condiciones y necesita ser evaluado por el especialista, eh, esto no indica que debamos retrasar el tratamiento. Debe de darse un tratamiento de inmediato, ¿ok?
Y bueno, finalmente también hay que saber que, bueno, cada unidad de atención médica debe tener un servicio de vigilancia y prevención de riesgos de transmisión de VIH. Aquí es donde hay que acudir en caso de un acontecimiento como una exposición laboral a VIH, ¿sí? Para recibir asesoría. En caso de que no la haya, bueno, al menos ya tenemos conocimiento de cuál es el protocolo a seguir. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.